En Colosenses capítulo 4, versículo 2, si me sigue usted con su vista, voy a dar lectura. Dice Pablo: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hasta ahí, oremos. Señor, gracias por esta tarde, por la oportunidad que nos das una vez más de venir a tu casa, alabarte y adorarte, pero también a ser instruidos por el consejo de tu palabra, Señor. Pedimos en esta noche que tu palabra, Señor, llegue a nuestro corazón y que podamos ponerla por obra, aprender de ella y ponerla por obra cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos dicho que esta carta que Pablo escribió a los colosenses, la iglesia de los colosenses pues era una iglesia relativamente joven. Dice la historia que tenía más o menos 5 años de haber iniciado esta congregación, y siendo una iglesia joven, al momento de empezar a ir edificando los cristianos de aquella iglesia en la vida cristiana, pues vino la oposición, vinieron las tentaciones, vinieron los falsos maestros. Y Pablo les habla a estar alertas, a estar atentos a los engaños del enemigo. Pero siendo justamente una congregación joven, les habla de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que es justamente la oración. Si usted no sabía, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la oración. Pero Pablo está hablando no de una mera oración. Pablo añade una palabra y dice perseverar en la oración. Y es justo en este asunto donde Pablo está presentando a Jesús, como ya lo hemos dicho, como la única y suficiente respuesta a todos los problemas, a todos los conflictos que se presentan en nuestra vida, a las crisis de todos los tiempos. Así que es a través de la oración que vamos a ir teniendo la paz que nuestra alma necesita. Porque regularmente cuando vienen las pruebas, tribulaciones, situaciones difíciles o necesidades a la vida de un cristiano, regularmente a veces lo primero que se hace es dejar de orar. Entonces Pablo está haciendo un llamado a los colosenses a estar siempre edificando en la vida cristiana, aún a pesar de la oposición que se presenta. De en medio de la iglesia, tristemente surgieron como hoy, de en medio de la iglesia surgieron falsos maestros que estaban propagando una doctrina mezclada del legalismo judío con filosofías paganas, cosas del mundo se estaban metiendo a la iglesia, como sucede el día de hoy. Por eso es que Pablo en el capítulo 2, versículo 8 les dice a los colosenses y nos dice a nosotros esta noche: mirad que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe, porque vendrán, o mejor dicho, por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Así que Pablo está hablando también no solamente de una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, sino de una arma del cristiano. Hay muchas armas que el cristiano tiene, dice la Biblia, también hablando Pablo en Corintios, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino espirituales, para la destrucción de fortalezas. ¿Y sabe que una de esas armas es la oración? Otra de esas armas es la alabanza y la adoración también. Así que el cristiano tenemos que usar las armas que el Señor ha puesto a nuestro alcance para permanecer y perseverar en la vida cristiana. Entonces dice Pablo, perseverad en la oración en Colosenses 4:2, y luego dice, velando en ella con acción de gracias. Así que Pablo está haciendo un llamado a los colosenses a mantenerse siempre conectados con el Señor por medio de 2 elementos fundamentales: la palabra y la oración. La oración
y la palabra. Ahí es donde debemos estar conectados. ¿Por qué? Porque cuando leemos, estudiamos la Biblia, meditamos en ella, Él habla con nosotros. ¿Sí te habla el Señor cuando lees la Biblia? Por ejemplo, ¿hoy te habló el Señor? ¿Sí? ¿Qué te dijo el Señor? ¿Qué le dijo a mi hermana al Señor hoy? ¿Qué le dijo? Para Él todo es posible. ¿A cuántos Dios les habla a través de la palabra? Sí. También el Señor nos dice en su palabra, en el mundo tendrás aflicciones, pero confiad, ¿verdad? Así que cuando estudiamos la palabra, meditamos en ella, Él nos habla. Pero cuando oramos, escuche esto, tenemos todos el privilegio de hablar con el Señor. Dijimos que una definición sencilla, pero esencial de lo que es la palabra orar, o una definición de la oración, ¿cuál es? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? Conversar con Dios, hablar con Dios. En base a esta simple definición, dice Pablo en la primera parte del versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses 4:6, en la primera parte dice Pablo, sea vuestra palabra siempre con gracia, y luego dice sazonada con sal. Significa que así como la sal es un elemento que sirve, entre otras cosas, como un buen sazonador, porque es lo que le da el sabor a los alimentos. ¿Usted se ha comido un plato de frijoles sin sal? ¿A qué saben? Insípidos, ¿verdad? Pero le pone un poquito de sal, todo con medida, nada con exceso, todo con medida. Y entonces como que ya los frijolitos saben de otra manera, ¿verdad? Como que ya adquieren un sabor diferente. Bueno, cuando dice Pablo que nuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal, está usando esta analogía para hacernos entender, tanto a los colosenses como a nosotros, que cuando hablamos, nuestras palabras sean sazonadas con la sabiduría de Dios, con la gracia de Dios. ¿Cuántas veces han salido de nuestra boca palabras que suenan insípidas, que no tienen sabor? Palabras que salen de nuestra boca que son desabridas, sin sentido, y aún más cuando salen esas palabras cuando estamos hablando con Dios. A Dios no hay que gritarle, ni con Dios hay que enojarse, ni a Dios hay que reclamarle, ni a Dios hay que cuestionar nada. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué aquel sí y a mí no, Señor? Cuidado, que nuestras palabras sean sazonadas con sal, con la sabiduría de Dios, especialmente cuando se trata de hablar con Dios. Pregunta, ¿por qué es importante la oración? Les pregunto, ¿quién me puede decir? ¿Por qué será importante la oración? Porque es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. No más porque, a ver aquí. En la oración nos fortalecemos en el espíritu. Muy bien. ¿Qué más? Dios nos enseña y nos ayuda a ir conociéndolo. Fíjese que hay un falso concepto a veces en la vida de algunos cristianos que dicen, no, yo no le voy a pedir nada a Dios porque Dios está tan ocupado con tantas cosas por hacer alrededor del mundo, hay tantos conflictos alrededor del mundo que el Señor no va a escuchar mi oración. Es que el asunto, cuando alguien piensa de esa manera, es que estamos viendo a Dios desde un punto de vista muy humano. Dios no es como nosotros, ¿verdad que no? Dios no es como nosotros, Dios es soberano, Dios es infinito, nosotros somos finitos, limitados, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está aquí, está en todo lugar. Así que cuando vamos a la presencia de Dios, ahí es donde nosotros podemos conversar con Él y podemos tener la convicción y la seguridad de que Él nos está escuchando. ¿Sí? Fíjense, cuando el pueblo de Israel, estando en la esclavitud de Egipto, en la que vivió por 400 años, ¿se imagina?
tantos años siendo oprimidos ahí por los egipcios, siendo maltratados, menospreciados. El pueblo de Israel, yo me imagino, supongo, porque así lo dice la Biblia, yo me imagino que el pueblo de Israel clamaba muy fervientemente por su liberación, porque dice la Biblia que el Señor oyó el clamor de su pueblo, oyó y vio la aflicción de su pueblo, y descendió Dios a liberar a su pueblo. ¿Sí? Es que cuando hablamos y dialogamos con Dios, conversamos con Dios, estamos hablando con un Dios que oye y que ve y que desciende a resolver nuestros asuntos. El asunto con nosotros es que nosotros necesitamos caminar en obediencia con Él. Es lo único que Él nos pide, ¿verdad? Entonces, la oración es uno de los temas muy importantes en la vida de una congregación. La oración es la que nos mantiene en una intimidad con Dios, en una intimidad con Dios. Yo no quiero estar con nadie más cuando me toca, tengo mi tiempo con Dios. Yo quiero estar en intimidad solamente con Él, porque es ahí donde yo hablo con Él, es ahí donde Él me muestra su voluntad a mi vida. Dice David en el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, es decir, los que le honran, los que respetan a Dios, los que aman a Dios. Y luego termina diciendo en ese versículo David, y a ellos, a los que temen, a ellos les hará conocer su pacto. ¿Sí? Por eso es importante la oración, porque ahí es donde el Señor nos va revelando su voluntad. Yo no puedo decirle a alguien, esta es la voluntad de Dios para tu vida. No, tú tienes que ir a su presencia, preguntarle a Dios y decirle, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Sé cuál es la voluntad de Dios para esta congregación, pero de manera congregacional. Sé a dónde nos quiere llevar el Señor. Porque voy a Él y le pregunto, Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Por dónde nos quieres ir encaminando? ¿Verdad? Y entonces ya Él nos va dando instrucciones, vete por aquí, hazle de esta manera. Yo hoy en la mañana hablaba con algunos hermanos y les decía, uno de los trabajos más tremendos, más de mayor desgaste, no solamente físico sino espiritual, es cuando se trabaja con personas, con seres humanos. Porque, por ejemplo, tú puedes trabajar en la construcción, puedes trabajar en un restaurante, trabajas en un restaurante, ¿verdad? Con los alimentos, puedes trabajar con artículos, etcétera, y se te echa a perder un artículo con los que trabajas y se puede reemplazar, ¿verdad? Y puedes mover el artículo de aquí para acá y no te dice nada. Pero cuando se trata de mover a una persona de aquí para acá, luego sale el carácter, ¿verdad? Y es uno de los trabajos que requieren justamente de una comunión íntima con Dios. Porque lamentablemente hay pastores que azotan y golpean a las ovejas, ¿verdad? Se enojan con las ovejas, se desesperan con las ovejas. Y algunos pastores, Señor, ya llévatelos mejor. Cuidado con ese tipo de oraciones, porque a lo mejor alguien está pidiendo, y en la Biblia se registran casos, ¿no?, donde se hacen oraciones muy atrevidas, ¿verdad? Cuidado, porque a lo mejor podemos encontrarnos diciendo, Señor, llévatelo ya, pero a quien se lleva el Señor es a otro, ¿verdad? Entonces, cuando estamos conversando con el Señor, es importante que nuestras palabras sean sazonadas con la sabiduría de Dios. La oración, dijimos la semana pasada también, que es como una fuente de poder, donde vamos y nos llenamos con su presencia, porque sin lugar a dudas todos los días tenemos pruebas, todos los días nos vienen tentaciones, no podemos evitar las pruebas, las tentaciones, pero sí podemos fortalecernos en el poder de su fuerza. De hecho, Pablo le decía a los de la iglesia de Éfeso, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Será con la fuerza de Dios con la que podamos superar cualquier prueba o cualquier tentación. No es encerrarnos ahí en nuestra burbuja de problemas o en nuestra cueva de sentimientos como lo hizo Elías, ¿sí?
que lo amenazó una mujer, así como tú hiciste para que murieran los profetas de Baal, así yo lo haré, te voy a buscar y te voy a matar. Estoy solamente parafraseando, en otras palabras lo dice la Biblia. Pero este Elías, que era un hombre que mantenía una comunión con Dios, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, él declaraba: vive Jehová en cuya presencia estoy, decía él. Siempre se mantenía en la presencia de Dios. Bueno, ese hombre tuvo un momento de debilidad donde el temor y la inseguridad lo hicieron meterse en una cueva. Y ahí en esa burbujita, en esa cueva, le empezó a dar rienda suelta a sus sentimientos. Pero justamente de ahí, de esa cueva, el Señor lo sacó, el Señor lo rescató y le habló fuerte y le dijo: ¿qué estás haciendo ahí, Elías? Señor, es que estaba escondido. Es que me están buscando porque me quieren matar. Y le dice el Señor: salte de ahí y ponte en mi presencia. Sube al monte. ¿Sí? Cuando la Biblia habla del monte, habla justamente de ir a su presencia y estar ahí en íntima comunión con Él, ¿verdad? Entonces, cuando estés en problemas, en situaciones difíciles, hay que ir a la fuente de poder que es Él. Y solamente Él, ahí en su presencia, nos va a fortalecer con el poder de su fuerza, para entonces salir de su presencia y poder enfrentar las tentaciones que vienen, poder enfrentar las luchas que vienen a nuestra vida. Es por medio de la oración que los creyentes tenemos que ir ahí a su presencia a confesar nuestros pecados. ¿Sí? La Biblia dice, hablando el Señor Jesús de la oración modelo, Él dijo en una parte de esta oración: perdona nuestras deudas u ofensas o pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es a través también de la oración que debemos ofrecer nuestra vida en adoración a Dios. Aún a pesar del dolor, aún a pesar de los sentimientos que podamos estar experimentando, la situación difícil, es ahí en su presencia donde tenemos que ir a humillarnos bajo su poderosa mano, ¿verdad? El ejemplo, ya lo dijimos, fue Job. Él tuvo la oportunidad de renegar ante Dios o de entrar en una depresión, pero no lo hizo. Pero lo que sí hizo fue justamente rendir su vida en adoración al Señor. Y dice la Biblia que cuando él se levanta de la presencia del Señor, adora al Señor y hace una declaración que es una declaración que nos ayuda a todos. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Jehová me dio lo que tenía, Jehová me lo quitó, sea el Señor bendecido, ¿verdad? Y a veces entramos en un conflicto. Cuando el Señor nos quita algo, decimos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Como decía hace un momento Irán, uno de los dolores del sufrimiento que experimenta el ser humano, el cristiano y el no cristiano, pues es la pérdida de un ser querido. ¿A cuántos se les ha muerto un ser querido? Y duele en la humanidad, duele, hay dolor. O cuando nuestros hijos se portan mal y nos decepcionan y nos defraudan después de que tú invertiste de todo tu tiempo y los enseñaste, pues hay dolor en el corazón. Pero ¿saben dónde recibimos la gracia para poder soportar el dolor? ¿Dónde creen? Pues en su presencia, ahí hablando con Él, platicando con Él. ¿Será importante la oración? Sumamente importante. No por nada es una doctrina que sostiene el cristianismo, ¿verdad? Es a través de la oración también que le expresamos a Dios nuestras peticiones. Dice Pablo: por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones. Y no es porque Dios no conoce nuestras peticiones, porque ya dijimos, Él es omnisciente, Él lo conoce todo, conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Pero Él, en ese deseo que tiene Él de conversar inclusive con nosotros, me dice: a ver, ¿se acuerdan cuando Salomón empieza su reinado? Y una de las primeras cosas o las experiencias que tiene Salomón fue tener un encuentro con Dios. Y Dios le dijo, imagínese, qué escena tan impresionante. Yo cada que recuerdo esta escena, imagínese que Dios se le presenta y le dice: pídeme lo que quieras que te dé. ¿Qué le pedirías? Bueno, Salomón le pidió sabiduría para gobernar al pueblo. Y este versículo a veces lo usan mucho los que no hablan de una manera balanceada, ¿sí?
Pídele todo lo que quieras al Señor. ¿Necesitas otro carro? Pídeselo al Señor. ¿Quieres más dinero? Pídeselo al Señor. Él dice, pídeme lo que quieras que te dé. Entonces, fíjese cómo a veces se malinterpreta la Biblia. Entonces, Salomón le pidió sabiduría, entendimiento para gobernar al pueblo, ¿verdad? Y esa oración de Salomón que hizo Salomón para Dios, le agradó a Dios, ¿verdad? Y le añadió, por cuanto no me pediste riquezas para ti, las riquezas te serán añadidas. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, todo lo que materialmente necesitamos, eso es la añadidura que viene después de buscar las cosas espirituales. La prioridad en nuestra vida debe de ser justamente buscar de Dios las cosas espirituales. Entonces, no hay que afanarnos por nada, dice Pablo. Más bien sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Entonces, Pablo está exhortando a los colosenses a orar, pero no un simple orar, sino una orar de forma perseverante. La semana pasada le dimos traducción a o significado a esta palabra perseverar. ¿Alguien recuerda qué dijimos, de qué se trataba esta palabra perseverar? Levante la mano y me dice. Ahí atrás, mi hermana. Continuamente, diariamente, perseverar. Es una palabra compuesta que se traduce ser constante, permanecer. ¿En qué? En la oración, permanecer en la presencia del Señor, permanecer meditando en su palabra, permanecer en la vida cristiana. Pero además el verbo significa persistir con valentía, mantenerse en la oración sin claudicar. Porque yo decía la semana pasada, de repente estamos en nuestros momentos de oración y suena el teléfono. Y justo en esos momentos es cuando surgen un montón de distracciones. Estás ahí en ese momento de oración y de repente tu mente empieza a viajar hacia los pendientes que tienes. Ay, es que tengo que resolver el día de hoy esto. Y ya te desconectaste, ¿verdad? Hay que tener cuidado en eso. Entonces hay que perseverar. Justamente a eso se refiere Pablo cuando habla de la perseverancia. Mantenernos ahí en la oración sin claudicar, sin rendirnos, sin tirar la toalla. Elías tiró la toalla y fue y se metió a la cueva, ¿verdad? Entonces, hace algunos años, muchos años ya, en el año 1540, un amigo y colaborador de Martín Lutero, de apellido Maiconius, cayó gravemente enfermo y la ciencia lo tenía ya desahuciado. La ciencia le dijo, te quedan pocos días de vida, arregla todo lo que tengas que arreglar porque de cierto te vas a morir. En su lecho de muerte, este hombre escribió una nota con mucho afecto despidiéndose de Martín Lutero. Lutero recibe la carta y le envía a los días siguientes, le envía Martín Lutero una respuesta en la cual expresaba la oración que él había hecho en favor de su amigo. Y más o menos las líneas que le escribió Martín Lutero a su amigo decían más o menos lo siguiente: he clamado con perseverancia una y otra vez sin claudicar. En el nombre de Jesús he clamado que vivas, porque aún tengo necesidad de ti en la obra de reformar la iglesia. Creo que el Señor te concederá sobrepasarme en años. Esa ha sido mi oración a Dios y ahora que se haga conforme a la voluntad y a la soberanía de Dios. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen que pasó? Porque fíjese, yo puedo hacer una oración y el hecho de que yo haga mi oración con un deseo de mi corazón no significa que Dios está obligado a responder cabalmente mi oración. Y esto es algo que tenemos que entender, porque luego entramos en conflicto. Bueno, la historia dice que al poco tiempo el amigo de Lutero se recuperó por completo y Dios le concedió 6 años más de vida y justamente sobrepasó en vida a la vida de Martín Lutero solamente por 2 meses. O sea, la oración de Martín Lutero
el Señor la escuchó y la respondió más o menos en los términos que tenía el corazón de Martín Lutero. Ahora, esta vez contestó Dios así, y pues qué bendición, ¿verdad? Pero cuando Él no nos responde de manera conforme a nosotros pedimos, la pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Se acuerda de Pablo? Dice la Biblia en 2 de Corintios 12:7, vamos ahí, 2 de Corintios 12:7, vamos a ver otra oración muy diferente a la de Lutero. Segunda de Corintios 12:7, pongan una marca ahí en Colosenses 4. Dice 2 de Corintios 12:7, perdón. Dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. No hay una claridad, una certeza qué era lo que estaba pasando con Pablo, pero era algo que le producía un dolor muy intenso. Dicen algunos que era como la punta de una espada, una espina que tenía enterrada. Era un problema que le producía mucho dolor. Y dice ahí que era un mensajero de Satanás. Dice que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Déjeme decir una cosa. Pablo oraba con perseverancia. Si él enseñó a los colosenses y a otros, a los romanos, a los de la iglesia de Éfeso, les enseñó a los filipenses, les enseñó a orar sin cesar, a orar con perseverancia, sin lugar a dudas, en medio de ese dolor tan intenso, también él oraba con mucha perseverancia, porque dice ahí que 3 veces había rogado al Señor que lo quitara de mí. Mire la respuesta del Señor, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, yo creo que el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Y no se lo quitó. Es decir, Dios no respondió conforme al deseo del corazón de Pablo. ¿Y quién era Pablo? Pablo no era Martín Lutero, o Martín Lutero no era Pablo. Los dos eran siervos de Dios. Pero ¿se fija usted la diferencia que hay entre las respuestas de Dios? No siempre Dios responde de acuerdo a lo que nosotros queremos. Sin embargo, Dios le dice, bástate mi gracia. Es decir, la gracia aquí es la capacidad que Dios da a sus hijos para soportar el dolor, para soportar la prueba, para soportar la enfermedad. Entonces le dice, bástate mi gracia porque mi poder, el poder de Dios, y es solamente el poder de Dios, dice, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Déjenme decirles que es mejor el poder de Cristo que nuestro poder humano, ¿verdad? Yo prefiero tener el poder del Señor, la paz del Señor, a tener cualquier cosa de este mundo. Entonces notemos cómo a Pablo no le fue concedida su petición, pero a cambio de eso recibió justamente, constante y continuamente, la gracia de Dios para soportar la tribulación, el dolor, la aflicción, el aguijón que le producía ese dolor tan intenso. Versículo 10, 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. ¿Cuántos se gozan en las debilidades? Uno de los problemas justamente que tenemos los seres humanos es que unos tienen unas debilidades y otros tenemos otras debilidades. ¿Sí? Unos reaccionan de una manera madura y otros no, pero es justamente por las debilidades. Pero el problema no son las debilidades. El asunto es que en medio de las debilidades que todos tenemos de una u otra manera, necesitamos aprender a soportarnos y a tolerarnos y amarnos y a ser pacientes, ¿verdad? Entonces dice Pablo ahí, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades. ¿Cuántos tienen una necesidad hoy? Hay necesidades, ¿sí? Y él se gozaba en las necesidades, se gozaba también en la persecución, en angustias. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios era la que hacía fuerte la vida
espiritual de Pablo. Hay quienes luego entramos pues en algún conflicto con respecto a la oración, y el problema es que no sabemos esperar en la perfecta voluntad de Dios. Y dije en la perfecta voluntad de Dios. Hay que esperar. Porque a veces decimos, ya Señor, ya levántalo. Fíjense cómo ahora los que oran por las sanidades, dicen, ahora, ya no es a la hora de Dios, es a la hora de ellos. ¿Sí? Señor, que venga tu Espíritu Santo, ahora. Más. O sea, ya a Dios lo hicieron a un lado. Ese no es tenerle el respeto debido y el amor a Dios. Ese no es temor de Dios, ¿verdad? El problema es que la gente que está ahí está ahora, recibiendo ahora, ¿verdad? Pero eso es manipulación de las emociones. Entonces, porque Dios no es el títere de nadie, ¿verdad que no? Por eso el asunto es, necesitamos saber esperar en la perfecta voluntad de Dios. Queremos que Dios responda inmediatamente, pero debemos entender que el conflicto se resuelve cuando yo tengo una petición, tengo una necesidad y esta necesidad es apremiante. Yo debo de esperar en la voluntad de Dios y en esa espera debo perseverar en la oración. Señor, aquí estoy esta vez en la mañana, mi petición te fue presentada con oración, con ruego, con acción, con súplicas. Mi esposo está enfermo, está delicado, mi hijo no se ha convertido a los caminos del Señor, anda en rebeldía, estoy pasando esta situación, aquí estoy, Señor, solamente tu gracia me va a poder sostener. Y al día siguiente vamos nuevamente con Él. De eso se trata la perseverancia en la oración, ¿verdad? No decir, no, el Señor no me responde. No, está bien ocupado el Señor con tantos problemas por arreglar alrededor del mundo. No, el Señor está bien ocupado que mi petición ni siquiera la he escuchado. ¿Quién sabe en qué número va el Señor? No. El Señor no tiene números. El Señor no es así. Vuelvo a repetir, no veamos a Dios en términos humanos. Él es divino y excede nuestro entendimiento humano. Mis pensamientos no son como los pensamientos de Él, ni nuestros caminos son como sus caminos. Nosotros tenemos que alinearnos a sus caminos y a sus pensamientos, y no Él a nuestros pensamientos y caminos, ¿verdad? Perseverar, entonces, dijimos, ser constante, permanecer, persistir con valentía, mantenernos ahí sin rendirnos. Entonces luego Pablo, regresando a Colosenses capítulo 4, dice Pablo, perseverad en la oración, 4:2 de Colosenses, y luego usa otra expresión, dice, velando en ella. ¿Qué significa esto, velando en ella? Que ya no vamos a dormir, me voy a mantener las 24 horas del día con el ojo pelón, como decimos en México. No, indudablemente que no es esa la interpretación, el sentido básico. Más bien se refiere a mantenernos despiertos y no dormidos mientras oramos, ¿sí? Mantenernos alertas en una actitud vigilante del alma también. Pero en nuestros momentos de oración, cuando estamos en comunión con Él, debemos estar por encima del deseo de la carne. Porque la carne, ya lo dice la Biblia, la carne es débil. El espíritu a la verdad desea, anhela estar en la presencia del Señor. Pero esta carne es con la que tenemos que luchar, porque la carne se quiere ir a dormir temprano. Y no se quiere levantar temprano, ¿verdad? Entonces, una ocasión, Jesús, ya casi a punto de ir a la cruz, está en el huerto de Getsemaní, y junto con él, con Jesús, están sus discípulos. En Mateo 26, vamos a leer ahí un poco la historia. Mateo 26, 36. Ahorita regresamos nuevamente a Colosenses. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní era un huerto, y Getsemaní es una palabra que se traduce un lugar de presión, un lugar donde Jesús fue exprimido, ¿verdad? Y ahí cuando Jesús
antes de ir a la cruz, está siendo exprimido. Habla de que Jesús, su humanidad, su parte humana, estaba siendo quebrantada para soportar lo que le venía. Cuando nosotros vamos así de manera figurada, cuando nosotros vamos a nuestro Getsemaní, a nuestra parte ahí donde estamos en la presencia del Señor, ahí vamos a ser exprimidos, vamos a ser quebrantados, porque Dios, cuando vamos a su presencia, Dios empieza a tocar y a hablar en las áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos eliminar de nuestra vida, y Él va y pone el dedo en la llaga y nos dice, esto es lo que quiero exprimir y sacar de tu vida carnal, ¿verdad? Y Jesús fue exprimido, fue quebrantado en ese lugar. Y entonces llegan ahí a este lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí, entre tanto que yo voy y oro. 37. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. ¿Por qué creen que se empezó a entristecer Jesús? ¿Porque ya iba a la cruz? No, en ese momento, escuchen esto, Jesús empieza a sentir el peso del pecado de toda la humanidad. Empieza ya a sentirlo, ¿no? Versículo 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, pero quédense aquí, ¿y qué? Y velad. Velad conmigo. Es decir, Jesús les estaba haciendo una petición a sus discípulos, a sus seguidores más cercanos. Les estaba diciendo, velad conmigo, manténganse alerta, porque algo fuerte viene. Cuando Jesús nos habla y nos dice, velad, más vale que nos mantengamos en esa postura de alertas, mis hermanos, para que no nos sorprendan las pruebas, para que no nos sorprendan las malas noticias, como las malas noticias que le vinieron a Job, ¿verdad? Cuando estamos ahí velando en una constante actitud de vigilancia, vienen las pruebas y sí, el impacto es fuerte, porque a nadie le gusta que le digan, se te murió tu mamá, o se te murió tu hermano, se te murió tu hijo o tu hija. A nuestra hija acaba de perder su bebé de 3 meses y medio, y de repente cuando le dieron la noticia, el impacto para ella fue muy fuerte, ¿sí? Y le dolió en su corazón, y se afligió bastante. Inmediatamente, lo bueno es que habló, y nos comunicó, y llegamos con ella, y empezamos a sembrarle la palabra, fortalécete en el Señor. Y gracias a Dios, va caminando fortalecida en el Señor, porque ¿a quién le gusta que le digan, tu bebé no se va a lograr? ¿A quién le gusta? ¿A nadie? Hay esperanzas, hay del nuevo ser que se está creando ahí en el vientre, ¿verdad? Y que te digan, se te murió. La parte humana se duele. Bueno, era Jesús estaba sintiendo en su parte humana ese dolor. ¿Sí? Por eso es que pidió a sus más cercanos colaboradores, les pidió que velaran con él. Y aquí encontramos un principio importante. Cuando estés sufriendo, mi hermano, no te aísles. No te metas en la cueva de tus sentimientos. Habla con personas cercanas a ti y dile, ayúdame a orar. Vela conmigo en oración. Me está pasando esto. Mi parte humana está sufriendo, está luchando, pero apóyame en oración. De eso se trata la vida de oración. Por eso hace un momento que nos llamaban a tomarnos de las manos. Son acciones que buscamos aquí con el fin de que nos podamos apoyar los unos a los otros. Que cuando mi hermano está pasando por una situación difícil, pero yo estoy fortalecido en el Señor, bueno, pues mi oración puede ayudar de algo, puede servir de algo. Una palabra de aliento puede fortalecer la vida de mi hermano que está en una debilidad por causa de alguna aflicción. De eso se trata la vida de oración, ¿sí? Entonces Jesús estaba cansado y estaba afligido. Sí, estaba cansado y estaba afligido, pero Él decidió establecerse en una comunión con el Padre, porque Él sabía que ahí estaba la fuente que le podía ayudar a Él a superar esa parte humana. Dice versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
Ahí la copa a la que se refiere no es una copa como las que conocemos regularmente. Habla de un sufrimiento al que Jesús sabía que iba a enfrentarse un poquito más adelante, a la copa de sufrimiento. Y vuelvo a repetir, en su parte humana le estaba doliendo, de tal forma que salen estas palabras así de la parte humana diciéndole: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa de sufrimiento. ¿Y cuál era la voluntad del Padre para Jesús? ¿Cuál era? Que Jesús fuera a esa cruz para redimir a toda la humanidad. O sea, el plan estaba trazado, ya no podía cambiarse. Por eso es que Jesús le pregunta al Padre: ¿será posible que puedas pasar de mí esta copa de sufrimiento? Pero luego añade Jesús diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú. ¿Se fijan en el sometimiento que tenía Jesús? Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Dormiditos. Bien dormiditos. Como los hermanos que luego se duermen en la iglesia y están ahí en su sueño santo, ¿sí? Está el alimento ahí sirviéndose y los hermanitos ahí dormidos. Escuchen esto, mis hermanos, esto es algo bien interesante, porque cuando venimos a la iglesia es como cuando tú vas al restaurante. Se hace toda una preparación para que al momento que tú pides tu platillo, inmediatamente se hace la orden, se manda a la cocina y los cocineros están haciendo su mejor esfuerzo para que tu platillo te parezca delicioso, tal y como tú lo pediste, y lo disfrutes. Bueno, cuando usted viene a la iglesia, nosotros preparamos un platillo espiritual, ¿sí? Y escuchen esto, cuando usted va al restaurante y pide su platillo, no se queda dormido, ¿verdad? Es más, algunos están con ansias y le dicen: oye, ¿hasta qué hora? Ya pasaron media hora y no me sirven mi platillo, ya tengo hambre. Ojalá si fuéramos como cristianos en los asuntos espirituales. Ojalá y así fuéramos. Señor, ya quiero que llegue el miércoles, que llegue el domingo, porque ya tengo hambre espiritual. Hacemos todo lo contrario. Y luego llegamos y está el Señor, te dice: ok, aquí está el platillo. Y dormidito el hermano. No, de veras, en buena onda se los digo, mejor quédese a dormir en su casa, mi hermano. De veras, porque no, se pierde el tiempo. Y venir a una reunión a dormirse es como una expresión de religiosidad. Pues voy a la iglesia para cumplir nada más, o para que me vean que, uy, qué fiel es el hermano. Y se está durmiendo. De esos no hay aquí todos están bien despiertos. Aquí los veo a todos, nadie está dormido. Qué bueno, gloria a Dios. Entonces va Jesús nuevamente con sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y luego les vuelve a insistir el Señor: velad y orad. Miren lo que dice, para que no entren en tentación. Jesús hace un llamado a mantenernos en oración, porque las tentaciones están, hermanos, a la orden del día. Por eso Pablo decía: perseverad en la oración, constante, continuamente. Jesús dice: velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Le vino la tentación a Pedro? ¿Sí o no? ¿Tenía razón Jesús en pedirle que velaran y oraran? Sí. Le vino la tentación a Pedro, le vino la tentación al Judas, ¿verdad? Le vinieron las demás tentaciones a los demás discípulos. Muchos de ellos lo negaron, algunos se retiraron, como hoy sucede lo mismo. ¿Todo por qué? Porque no nos mantenemos ahí en la presencia del Señor, diciéndole: Señor, cuando venga la tentación, dame tu gracia para superarla, para soportarla. Algunos preferimos darle más atención a la carne que al espíritu. Por eso cuando se nos presentan las tentaciones, caemos en la tentación. Y luego: ¿y qué te pasó, hermano? Pues volví a caer. Porque no nos fortalecemos en el Señor. Había un hombre en nuestra congregación que el Señor, yo estoy seguro que el Señor lo había rescatado de la homosexualidad.
Y estaba ahí, usted lo veía adorando al Señor de una manera tremenda. Y una vez le vino la tentación y cayó y vino a pedir perdón. Lo ministramos y le dijimos, échale ganas, sigue adelante. Y siguió adelante, pero no era un hombre que se mantenía en una constante perseverancia en la oración. No velaba, no se mantenía en actitud vigilante. Le vuelve a venir la tentación y vuelve a caer. Volvió a caer una y otra vez. ¿Sí? Al final de la historia de este joven murió porque fue contagiado con el SIDA. ¿Cuántos hermanos en la iglesia conocemos que por causa de no velar, de no orar, vienen las tentaciones, el enemigo que anda como león rugiente los agarra, los devora y se van al mundo? Y se van al mundo, se fueron al mundo. ¿Sí? Por no atender al consejo de Jesús, versículo 42. Otra vez fue y oró Jesús por segunda vez: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43. Vino otra vez y los halló velando y orando, durmiendo otra vez. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: ya, mejor duérmanse, ya, a dormir. La tempestad ya pasó, ya sé lo que viene, ¿verdad? Entonces, descansad, he aquí ha llegado la hora, el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, levantaos, vamos y ved que se acerca el que me entrega. Bueno, la idea de Pablo en este versículo, cuando dice velad, no solamente se refiere a mantenernos despiertos cuando oramos, sino, vuelvo a repetir, Pablo está haciendo un llamado también a que nos mantengamos en una actitud vigilante cada día de nuestra vida, en una comunión constante y continua con Dios. ¿Sí? Dice Pedro, primera de Pedro 5:8, lo leo rápido, 5:8 y 9, sean sobrios y velad. Un cristiano que anda ebrio, y estoy hablando en sentido figurado, no en sentido literal, ebrio de las cosas de este mundo, ¿sí? ¿Qué hace un ebrio? No sabe pensar adecuadamente. Cuando una persona anda ebria por las cosas de este mundo, no piensa espiritualmente, piensa en las cosas de este mundo, ¿sí? Dice, sean sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar, versículo 9. Y a ese que anda ahí buscando a quien devorar, dice Pedro, a ese lo pueden resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Es decir, el sufrimiento nos va a venir a todos, de una o de otra manera, ¿verdad? Entonces dice Pablo, regresamos a Colosenses 4:2. Dice Pablo, 1, perseverad en la oración. Y luego dice 2, velad en ella. Actitud de vigilancia. Y 3, termina Pablo el versículo diciendo, con acción de gracias. En esta carta de Pablo a los Colosenses, esta es la quinta vez que Pablo les habla de este asunto, del asunto de la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud debe de ser una de las virtudes y cualidades que distingan a los verdaderos hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios, esos jamás se acuerdan de darle gracias a Dios por nada, ¿verdad? Fíjense cómo, por ejemplo, yo con mi nieto lo agarro, a ver, vamos a comer, hay que darle gracias a Dios por la comida, y no quiere, o sea, la naturaleza humana lo empuja o lo inclina hacia el no querer orar. Entonces lo agarramos, entonces no hay comida y le quito la comida, ¿verdad? Y más cuando se trata de los candies, ¿verdad? No comes, no oras, no hay comida, ni hay premio, ni hay dulce, ¿verdad?
Entonces, desde ahí, desde niños, hay que enseñarlos a ser agradecidos con el Señor. Hay muchas razones por las cuales debemos de ser agradecidos con Dios, ¿sí o no? ¿Quién me puede mencionar algunas? ¿Tú eres agradecido con Dios por qué? ¿Por qué? Una vida nueva. De ahí parte todo, mis hermanos. Porque nos ha dado salvación. Por eso estoy agradecido profundamente con el Señor. Porque esta vida jamás la habíamos experimentado. Es una vida que excede el entendimiento humano. La paz que tenemos también sobrepasa el entendimiento humano. Pero esa paz viene solamente cuando tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Por qué más debemos ser agradecidos? ¿Están agradecidas con Dios o no? Las veo muy serias allá las manderistas. ¿Están agradecidas con el Señor por el privilegio que Él nos da de poder servirlo en su obra? Privilegio, que no todos tienen. Yo me siento privilegiado por el Señor, ¿verdad? Y más cuando el Señor me lleva a otros lugares a compartir, qué privilegio, ¿verdad? Que más adelante Pablo lo dice. ¿Por qué más debemos ser agradecidos con el Señor? Por el conocimiento que ahora tenemos de la palabra y tenemos el privilegio de compartirla a otros. Hay quienes luego nomás están engordando espiritualmente y engordan y engordan y engordan. Y así como el sobrepeso natural, también el sobrepeso espiritual es dañino. Entonces, el Señor nos da para dar. Nos bendice para bendecir. De gracia recibimos, de gracia damos. Todo lo que has aprendido a través de todos los años que tienes de cristiano, Dios nos lo enseña para enseñar a otros, ¿verdad? Pablo les decía a los que él les predicaba, ustedes debiendo ser ya maestros, ¿sí?, todavía están como los niños, a los cuales se les tiene que dar todavía lechita espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenían años y no habían madurado en el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que ser agradecidos por el privilegio también que tenemos de poder tener comunión con Jesús, pero también tener comunión como iglesia. Qué bendición que podemos reunirnos un día como hoy y levantar nuestras manos con libertad y no tenemos que escondernos, como en los países donde no se puede, hoy los países comunistas donde la palabra no entra, no se les permite adorar y alabar al Señor y mucho menos estudiar la Biblia con la libertad con la que nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces tenemos el privilegio de tener comunión con Jesús y con la iglesia. Dijo Pablo ahí mismo a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 15, la paz de Dios gobierne nuestros corazones, por medio de la cual asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y seamos agradecidos con Dios. Tenemos también que ser agradecidos con el Señor por la oportunidad que Él nos ha dado de poderlo servir. Así que porque Él nos ha dado el privilegio de poderlo servir, dijo Pablo en 3:17 de Colosenses, todo lo que hagas, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Dios y Padre por medio de Él. También tenemos que darle gracias al Señor por la provisión física y espiritual que Él nos da, ¿sí? Lucas 11:9, les leo los versículos. Hablando Jesús en este punto, ser agradecidos con el Señor por la provisión física que nos da, pero también la más importante, la provisión espiritual. Dice Jesús, yo les digo, pidan y se os dará, busquen y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Ojo con esto, dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Hace unos días escuché
una interpretación de estos versículos totalmente equivocada. Pues obviamente de un hombre que quería sacar provecho de sus oyentes. Ahí está. Pídanle al Señor, pidan al Señor. Porque dice ahí, el que pide se le dará, el que busca hallará y el que llama se le abrirá. Así que vamos a pedir. Y ahí está la gente pidiendo puras cosas materiales. Cuando termina Jesús el versículo 13 diciendo, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo? Cosas espirituales. Porque vuelvo a repetir, las materiales esas son las añadiduras que nos vienen cuando buscamos primero lo celestial. También debemos de ser agradecidos con el Señor por las victorias que nos concede cada día. Aquí estamos. ¿Sí? Ya pasaron, en mi caso personal, ya pasaron casi 34 años conociendo al Señor y aquí estamos. Y en 34 años han pasado muchas cosas. Cosas que me han bendecido, cosas que me han fortalecido, pero también cosas que me han quebrantado, asuntos en la vida. Pero aquí estamos. ¿Sí? Seguimos adelante en la batalla, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Corintios 15:57, hablando Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, hay que perseverar en la vida cristiana. Aunque vengan las pruebas, vengan las tormentas, vengan las tribulaciones a nuestra vida, si Jesús está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Por eso la vida cristiana siempre va en contra de la corriente de este mundo. ¿Sí? Los principios de Dios siempre van en contra de la lógica de la gente, del ser humano. Jesús obra de otras maneras, ¿sí? Damos gracias a Dios y hay que ser agradecidos a Dios por las respuestas que Dios da a nuestras oraciones, pero también por el silencio de Dios a nuestras oraciones. Dios hay ocasiones en que se va a quedar en silencio. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar paciencia, perseverancia. Dice Proverbios 15:29, Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración del justo. Él oye. Que no se nos olvide esto. Aún a pesar de que tú no escuches algo de parte de Dios, ten la plena seguridad que Dios te escuchó. Dios escuchó tu oración. Porque Él no está sordo. Él no está sordo. Él escucha todo. Hasta lo que hablamos en secreto. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando María murmuró de Moisés? Moisés no escuchó. ¿Quién sí escuchó? Dios. ¿Cómo le fue a María? Quedó leprosa. Dios escucha todo. ¿Sí? Así que nuestras palabras sean sazonadas con la sabiduría de Dios. Dice entonces Pablo, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Después de haberles exhortado acerca de la perseverancia en la oración, les hace una petición y es específico Pablo. Y les dice, perseverando en la oración, versículo 3, estoy en Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pablo era una autoridad apostólica y él necesitaba que la iglesia orara por él. Nosotros necesitamos que ustedes oren por nosotros. De hecho, yo les pido que oren por nosotros, orando también al mismo tiempo por nosotros, y luego da el propósito, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, que nos abra puertas, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, ¿verdad? Una puerta, en el contexto de lo que Pablo está hablando, tiene que ver con una oportunidad, no se está refiriendo a una puerta literal. Está hablando Pablo acerca de, les dice, oren para que el Señor nos abra oportunidades para la predicación de la palabra. Para predicar el evangelio de buenas nuevas de salvación, que es por fe y por gracia, no por obras. Esas son las puertas de oportunidades que debemos buscar para que todos aquellos que todavía no conocen al Señor, pues puedan venir al conocimiento de la sana doctrina.
No diciéndoles a la gente, tienes que hacer esto otro para fin de que puedas ser salvo. Eso es fariseísmo, eso es legalismo. La salvación viene por gracia y es por fe. En otras palabras, los creyentes debemos perseverar en la oración para que siempre, y esto no es nada más, Pablo pedía que oraran por él para que a él se le abrieran puertas. Esto es una petición que todos debemos hacer. Señor, ábreme puerta de oportunidad para hablarle a mi compañero del trabajo, para hablarle al compañero de la escuela, para hablarle al vecino, para hablarle a quien Señor nos ponga enfrente de nosotros, nos brinde la oportunidad de predicar el Evangelio, porque Dios es el que abre o es el que cierra las puertas de oportunidades. En Apocalipsis 3:7 se describe a Jesús como el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. El asunto es que a veces vemos la puertota ahí bien abierta y no hacemos nada. Porque andamos pensando en nuestros rollos, andamos ahí en nuestros propios caminos y tenemos ahí la puerta, la oportunidad abierta para hablarle a tu jefe de trabajo, a tu compañero, al vecino, etcétera, y los dejamos, ¿verdad? Versículo 4, Colosenses 4:4 dice, y que lo manifieste como debo de hablar. O sea, no, Pablo les pedía que oraran por él para que él, al momento de la predicación del Evangelio, supiera hacerlo con la gracia de Dios y trazando adecuadamente el mensaje del Evangelio, no haciendo sus propias interpretaciones ni imponiendo sus posturas personales. En su discurso de despedida, Pablo le dijo a los líderes de la iglesia de Éfeso, nomás lo menciono ahí en Hechos 20:21, dice, he testificado a los judíos, a los gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra testificar significa simplemente, él había dado un testimonio completo y cabal de lo que significaba la palabra de Dios, sin faltar nada, ¿sí? En otras palabras, Pablo había proclamado el Evangelio como debe de ser, un Evangelio completo, cabal, con temor reverente, con claridad, con valentía, con sabiduría, pero también con la gracia de Dios. Así es como debemos hablar la palabra, ¿verdad? Rápidamente voy a mencionar 3 tipos de evangelización que debemos evitar, rápido así, sin entrar mucho en detalle. 3 tipos de evangelización que debemos evitar. La evangelización basada en experiencias personales. ¿Qué significa esto? Que centremos una evangelización o atraigamos a las personas a través de sentimientos o experiencias personales. Tengo un testimonio impresionante. Una ocasión alguien me dijo, hermano, deme oportunidad de ir a bendecir su iglesia porque tengo un testimonio impresionante. Mire, fui a las profundidades del infierno, la gente se va a sorprender. Le dije, mira, yo prefiero mejor hablarles de Jesús, de la salvación de Jesús por gracia y por fe, que un testimonio. Ayudan los testimonios, ¿sí? Son impactantes los testimonios de personas que tuvieron una experiencia sobrenatural con el Señor, pero es más impactante el poder de la palabra, ¿sí? El poder de la palabra cambia. Un testimonio no siempre cambia. ¿O alguien se convirtió aquí por el testimonio de alguien? Yo me convertí por el testimonio de Jesús en la cruz, ¿sí? Entonces, ese tipo de evangelización no está centrada en la palabra de la cruz, sino más bien, repito, en las experiencias o sentimientos personales, ¿verdad? Entonces hay que evitar ese tipo de evangelización. En segundo lugar, otra evangelización que debemos evitar es mediante un mensaje de un evangelio donde se le dice a la gente, tus problemas se acabaron. Ven a Cristo y tus dificultades, tus deudas se acabaron. ¿Así es? No. Este tipo de evangelización presenta a Jesús como el remedio universal de los problemas de la vida y con la finalidad, escuchen esto, de una vida terrenal basada en comodidades, en cosas materiales, en bienestar y prosperidad meramente humana. Ese no es el evangelio de buenas nuevas de salvación, ¿sí? Este mensaje está solamente centrado en el hombre y no en Dios.
¿verdad? Por eso cuando prediquemos el Evangelio hay que hablar del mensaje de la cruz. No decirle a la gente, mira, ven a Cristo y tus problemas se te van a terminar. No. ¿O sí se nos terminan los problemas? No. Aunque el mensaje del Evangelio trae paz a nuestro corazón y gozo también, pero no es un mensaje o un estilo de vida cristiana libre de problemas, dificultades o aflicciones. O sea, sí podemos tener paz, sí podemos tener seguridad en Cristo, pero los problemas vienen. ¿Cuántos están pasando por problemas? Mi hermana está sufriendo, ¿verdad, hermana? Oiga, ¿cómo no? ¿Se acuerdan de los hermanos que presentamos el domingo aquí? El hermano Alejandro. Bueno, pues en la tardecita, ¿verdad, hermana? En la noche, increíblemente fue a parar al hospital por un problema, derrame cerebral, algo así. Empezó la arteria no a funcionar adecuadamente y duele, ¿verdad? Pero cuando yo los vi ahí, cuando yo llegué a ver al hermano, me dijo, hermano, estoy bien en el Señor. Fueron sus primeras palabras que me dijo, gracias hermano, pero estoy en paz con el Señor. Wow, esa es la gracia que Dios da en medio de la enfermedad, del sufrimiento. Él nos capacita para soportar aún la enfermedad, ¿verdad? Dijo Jesús, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. Otro método de evangelización que debemos evitar es el tipo de evangelización de conveniencia. Esta evangelización está basada en tácticas así de presión sobre la gente, de manipulación de los sentimientos, de las emociones. Es decir, hay quienes manipulan o estimulan las emociones y los sentimientos de la gente. Por ejemplo, una ocasión escuché a un predicador, así estaba de manera personal, estaba hablándole de Cristo a una persona, pero muy a su conveniencia, ¿verdad? Porque él buscaba no la gloria de Dios, buscaba la gloria para él. Le dijo, una chica de 25, 26 años estaba esperando su primer bebé. Y entonces este hombre manipulador le dijo, siento que tu bebé no viene bien. Tú ya eres cristiana, ya has recibido a Jesús como tu Señor Salvador. Dice ella, pues no sé qué es eso. No, tú tienes que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si no lo recibes, tu niño va a nacer mal. O sea, estaba ejerciendo una presión. Yo pregunto, ¿Jesús así evangelizaba a la gente? No. ¿Quiénes se creen ese tipo de personas para hablarle así a un inconverso? Entonces, ¿se imagina cómo estaba la muchacha? Si tú no recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, tu bebé va a nacer mal. ¿Qué creen que hizo la muchacha? Pues recibió a Jesús como su Señor y Salvador. Pero la pregunta es, ¿fue genuino su arrepentimiento aquí en el corazón? No le vino la convicción que da la predicación del Evangelio. No le vino esa convicción. Por lo tanto, ella pues repite conmigo esta oración ahora. Y ahí está la pobre chica repitiendo la oración. Perdóname mis pecados, Señor, pero que mi bebé nazca bien. Obviamente después agarramos a la chica, la evangelizamos. Hoy es una buena cristiana, todavía la he visto, la volví a ver después. Sigue caminando con el Señor, ese fue su día. Pero este hombre la manipuló y la presionó, ¿verdad? Entonces, ese tipo de evangelización es un tipo de evangelización basado en mi conveniencia, ¿verdad? Y luego pues andaba el tipo publicando, mucha gente a través de mi ministerio ha conocido los caminos del Señor. Pues sí, con tantas presiones de ese tipo, imagínese, hasta el diablo se le convierte a ese tipo. Dice Pablo, Colosenses 4:4, lo manifieste cómo debo de hablar, y luego termina versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Aquí la palabra andad se traduce conducta. Habla de una conducta confiable, de ser cristianos
que mantengamos y desarrollemos una credibilidad en nuestras palabras y conductas, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y luego termina versículo 6 diciendo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder cada uno. Ese es el mensaje, mis hermanos, perseverando en la oración, y en todos los demás asuntos, velando en ella, y dice Pablo, con acción de gracias. La oración es muy importante. Repito, es uno de los fundamentos de la vida de un cristiano. Así que mantengámonos ahí perseverando en la oración. ¿De acuerdo? Oremos. Les invito a que se pongan de pie. Unos minutos solamente para terminar y cerrar este tiempo, esta palabra, con una oración personal donde tú le dices: Señor, tu palabra ha sido tan clara. Hoy sabemos y entendemos la importancia, Señor, de mantenernos perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando, Señor, no solamente por nuestras necesidades personales, sino también por las necesidades de otros, Señor. Esta es la vida de un verdadero hijo tuyo, Señor. Aquel dispuesto y disponible a perseverar, a ser constante, Señor. Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar del dolor, de la necesidad, Señor, podemos perseverar en la oración, podemos ser constantes, Señor. Queremos siempre mantenernos ahí en tu presencia y ahí, Señor, mantener esa intimidad contigo. Habla con Él, iglesia, y dile al Señor, empieza a hablar con Él, a conversar con Él, y dile: Señor, cuánta necesidad tenemos de ti, oh Dios. No permitas que nuestro espíritu se enfríe, Señor. La carne a veces es más fuerte, el Espíritu siempre está ahí disponible. No permitas que nos pase lo que pasó con los discípulos de Jesús, Señor. Que cuando tú nos llamas a velar y orar, porque vendrán tentaciones, pruebas, situaciones difíciles, que podamos atender a tu consejo, Señor. Enséñanos cada día a perseverar en la oración, Señor. Orando al mismo tiempo, Señor, para que para que tú nos abras puertas, oportunidades, Señor, a fin de darte a conocer, Señor, como el único Rey y Señor de toda la tierra. Señor, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. De manera especial ponemos en tus manos a nuestros hermanos que hoy, en este tiempo, están pasando por alguna prueba, por alguna tribulación, por alguna necesidad. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú te manifiestes a ellos en medio de esa situación, aún en medio del lecho de enfermedad. Pedimos, Padre, que así como lo hiciste con Elías, Señor, que hablaste a lo más profundo de su corazón y le pediste que saliera de ahí de la cueva, Señor, y se estableciera en el monte de tu presencia. Así nosotros en esta noche, Señor, hablamos al corazón de nuestros hermanos afligidos, Señor, y pedimos: sácalos, Señor, de esa cueva de sus sentimientos, Señor, y se establezcan ahí en tu presencia, Señor, ahí donde tú fortaleces, ahí donde tú consuelas, ahí donde tú, Señor, traes paz al corazón y al alma, Señor. Padre, oramos por nuestros hermanos que están en necesidad, en sufrimiento, en dolor, Señor, aún en medio de una posición apática hacia tus caminos, Señor. Saca, Señor, en el nombre de Jesús, por tu poder y con tu autoridad, Señor, sácalos de la situación, del hoyo en el que se encuentran, Señor. Restaura a nuestros hermanos. Clamamos a ti, Señor. Abre tus labios y clamemos un momento por nuestros hermanos que están padeciendo hoy algún problema, alguna situación, Señor. Aún frialdad espiritual, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que venga el fuego de tu Espíritu Santo sobre ellos y nos mantenga, Señor, fervientes, ardiendo siempre en el Espíritu, Señor, anhelando siempre agradarte a ti en todo, oh Dios. Aquí está nuestra vida, Señor. Queremos ser esa iglesia, Señor, que siempre clamemos a ti, Señor, con reverencia, que nuestras palabras, Señor, sean
sean habladas con sabiduría, con conocimiento, Señor. Especialmente cuando hablamos contigo, Señor, que se haga tu perfecta voluntad en nuestras vidas, que se haga tu perfecta voluntad en la vida de mis hermanos aquí y aún de los que no están aquí, Señor, en el nombre de Jesús. Tu bendición, tu protección divina, en el nombre de Jesús. De una manera especial seguimos clamando por nuestro hermano Alejandro, por nuestra hermana Ernestina, Señor. Levantamos nuestra voz, Señor, para que tú, Dios, que eres Dios soberano, tú extiendas tu mano y los levantes y los restaures de una vez y por todas, Señor, y que la vida de cada uno de ellos te pueda glorificar, Señor. Asimismo, Señor, si alguno de mis hermanos aquí está triste, desconsolado, Señor, levanta, Padre, en el nombre de Jesús. Restaura, Señor, el alma ahí, inyecta, Señor, ese fuego de tu Espíritu Santo en sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Y a ti damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor, que tú mereces, Dios. Eso queremos hacer cada día, perseverar, Señor, ser constantes en la oración, perseverantes, Señor, sabiendo que tu gracia nos califica, tu gracia nos ayuda a soportar cualquier prueba. En el nombre de Jesús, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra y todo el honor siempre, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte de alabanza a nuestro Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. A ti sea toda la gloria y la honra siempre, Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.